Estimados estudiantes de la sede San Juan del Lurigancho, Caraballo y Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan del Lurigancho. El día de hoy, en este video, vamos a ver la situación significativa inicial del tema relacionado a congruencia y semejanza de triángulos con respecto a la escala. El curso es de matemática y es para tercer año de secundaria. Pero antes de ver nuestra situación significativa debemos conocer nuestra competencia a lograr el día de hoy. Resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Nuestros desempeños son lee gráficos, textos o gráficos que describen formas geométricas y propiedades y relaciones de semejanza y congruencia entre triángulos. Lee mapas a diferente escala y compara su información para ubicar lugares o determinar rutas. Usa estrategias para ampliar, reducir triángulos empleando sus propiedades semejanza y congruencia, usando instrumentos de dibujo. Nuestra situación significativa se titula Las Olimpiadas Escolares. El Colegio Unidos por el Perú es la organizadora de las primeras Olimpiadas Interescolares de la Comunidad Los Ángeles. Una de las pruebas es la carrera de relevo, la cual es realizada en el campo deportivo de fútbol de dicha institución. El recorrido está marcado en el piso. Cada delegación participa con 3 estudiantes. Hay 2 tipos de recorrido, en los que se enfrentarán 2 delegaciones. Primer recorrido, parte del punto A, avanza hacia B y luego C y finaliza en A. Segundo recorrido, empieza en C, se dirige hacia D, luego A y regresa a C. Como podemos observar, ahí tenemos el recorrido 1, el recorrido 2, ¿no? En el campo deportivo. ¿Qué forma tiene el campo deportivo? ¿Qué figuras geométricas observas? ¿Cómo son los triángulos que observas? Los recorridos realizados por cada delegación de estudiantes ¿tiene la misma distancia? Si el largo del campo deportivo es de 30 metros, ¿qué escala se está usando? Fundamenta tu respuesta. Nuestra resolución, vamos a ver primero de qué trata el problema, ¿no? El Colegio Unidos por el Perú es la organizadora de las primeras Olimpiadas Interescolares de la Comunidad Los Ángeles. ¿Cuáles son los datos? Hay 2 tipos de recorrido en los que se enfrentarán 2 delegaciones. Primer recorrido parte del punto A, avanza hacia B y luego C y finaliza en A. Segundo recorrido empieza en C, se dirige hacia D, luego A y regresa a C. Podemos observar ahí el recorrido 1 y el recorrido 2. ¿Qué estrategias utilizaremos? La escala y la congruencia de triángulos. ¿Qué me pide? Me pide qué forma tiene el campo deportivo, qué figuras geométricas observas, cómo son los triángulos que observas, los recorridos realizados por cada delegación de estudiantes tiene la misma distancia. Si el largo del campo deportivo es de 30 metros, ¿qué escala se está usando? Fundamenta tu respuesta. Respondiendo las preguntas, respondiendo primero la pregunta A, ¿qué forma tiene el campo deportivo? Sabemos que el campo, que es un rectángulo, se descompone en 2 triángulos, que son los recorridos, que representan los recorridos. ¿Qué figuras geométricas observas? ¿Qué son los triángulos que observas? ¿Cómo son los triángulos que observamos? Los 2 triángulos que son los recorridos tienen la misma forma y tamaño. Es decir, tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Los recorridos realizados por cada delegación de estudiantes tienen la misma distancia. Como el campo deportivo de fútbol es rectangular, los lados opuestos son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Mira, lados opuestos son paralelos. Y si son paralelos, ¿qué va a cumplir el gráfico? Tenemos entonces que la medida del ángulo BCA, la medida del ángulo BCA es congruente a la medida, o sea,
a la medida del ángulo DAC. DAC. Y la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC es congruente a la medida del ángulo DCA. DCA. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que sus medidas de sus ángulos son iguales, ¿no? Por alternos internos. El triángulo ABC y el triángulo CDA tienen en común el lado AC. ¿Qué quiere decir entonces? Que por el criterio o caso ALA van a ser congruentes. El triángulo ABC es congruente al triángulo CDA. CDA. Son congruentes, podemos afirmar. Y si son congruentes, ¿qué podemos afirmar? La distancia recorrida por cada delegación de estudiantes es la misma. Podemos afirmar entonces que la distancia recorrida por cada delegación de estudiantes es la misma, ¿no? Es el mismo recorrido. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver las preguntas D. Vamos a ver ahora la pregunta D. Dice, si el largo del campo deportivo es 30 metros, ¿qué escala se está usando? Sabemos acá de BC en el dibujo es 10 centímetros. Si nosotros utilizamos la regla, nos va a dar 10 centímetros, por lo que se deduce que el lado expresado en centímetros es 300, que diga es 3000 centímetros. 3000 centímetros. Recuerda que nos está diciendo que el largo es 30 metros. Si nosotros lo expresamos a metros, como un metro tiene 100 centímetros, lo multiplicamos 30 por 100, que sería 3000 centímetros. La escala sería entonces medida del dibujo recordando sobre la medida real. Lo único que hago es reemplazar, ¿no? En el dibujo es 10 centímetros, el largo, ¿no? Es 10 centímetros, ahí ponemos 10.000. Y en la realidad, la medida real es 3000 centímetros. Lo único que podemos hacer, jóvenes, es acá es simplificar. Centímetro con centímetro se va. Décima con décima se va y me quedaría solamente 1 sobre 300. ¿Qué quiere decir 1 sobre 300? Que es la escala que se está utilizando. Y otra forma de representar lo puedo hacer de esta manera, de 1 a 300. ¿Qué significa? Escala de 1 a 300 significa 1 centímetro en el dibujo, en la realidad me representa 300 centímetros. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Les dejo que vean el siguiente video donde nos habla sobre el marco teórico de la clase del día de hoy.